AP más, ay no, está todo muy feo. Bueno, es esto que tenemos aquí, este es el ingreso marginal, ¿de acuerdo? Veamos qué quiere decir cada uno de estos elementos. Entonces, en general, el ingreso marginal, ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo aumenta el ingreso de la empresa por vender una unidad adicional? ¿Todos de acuerdo con esa interpretación? ¿Sí? Por ejemplo, si el ingreso marginal es igual a 8, ¿qué nos está diciendo? Que si la empresa quiere vender una unidad, o bueno, vende una unidad más, sus ingresos totales aumentan en 8. Pero leamos a través de esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la interpretación de esto? Entonces, supongamos que una empresa, me acuerdo lo que siempre copio, lo que tengo a mano, son lápices. Si recuerdan de esto, el ingreso marginal, yo vendo lápices, ¿no? Y vendo 2 lápices. Yo estoy vendiendo 2 lápices, tengo esto acá. Quiero vender estos lápices, ¿no? Y cada uno es, hacer aquí el dibujito, ya que no me están viendo, porque la cámara se murió, no sé por qué, pero bueno. Tenemos 2 lápices, ¿no? El lápiz 1, ¿no? Y aquí el lápiz 2. Uy, no, eso no parecen lápices. Bueno, 3 lápices. Listo. Uy, tampoco. Bueno, supongamos que tengo 3 lápices. Y cada lápiz lo puedo vender por 5 pesos. ¿No? Por 5,000 pesos. Ay, no, está terrible esto. Así que si puedo escribir esto sin que se vaya a lo loco. No, pero yo no puedo escribir así. A ver un segundo. A ver. ¿No? Tengo 3 lápices y cada uno lo vendo por 5,000 pesos. Imagínense eso. Entonces, ¿cuál es el ingreso de la empresa en ese caso? En ese caso, el ingreso total sería igual a 15,000 pesos. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, el ingreso original, el ingreso total, vendiendo 3 lápices, ya solo aumento 1, digamos que son 15,000 pesos. Ahora, supongamos que la empresa quiere vender un tercer lápiz, un cuarto lápiz. Para vender este cuarto lápiz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que disminuir el precio. Supongamos que ahora el precio para vender este cuarto lápiz lo disminuye, por ejemplo, en 500 pesos. Si es así, cuéntenme, ¿cuál es el ingreso marginal de vender este cuarto lápiz? ¿No? Si vendía 3, lo vendía a 5,000. Ahora, si quiere vender 4, tiene que venderlo a 4,500. Entonces, cuéntenme, ¿cuál es el ingreso marginal de vender ese cuarto lápiz? A ver, muchachos, cuéntenme. Entonces, el ingreso marginal, a ver, alguien que me lo escriba por ahí. A ver, no te voy a preguntarle a alguien concreto entonces. Preguntémosle a quién, a Laura Sofía. Hola, Laura. Hola, profe. Pues el ingreso marginal, primero era, ¿cuánto era primero? 5,000, ¿no? Por cada lápiz. Y después... Y ahora con 4 tengo que tenerlo a 4,500. Entonces, ¿cuál es el ingreso marginal? Pues el ingreso marginal disminuye, ¿no? Menos 500 pesos. O sea, no sé, menos 500 pesos, yo no... Porque ya... A ver, haz las formas. ¿Cómo lo harías así de manera...? Matemáticamente. Sí, pues sí. Bueno, espera. Aunque intuitivamente también sale, pero dime, ¿cuánto? Un segundo va a entrar y salir. Antes que lo hacen, voy a entrar y salir un segundo.
en el segundo caso, ¿cuánto es ingreso total en el momento 1? O sea, 4.500 por 4, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 4.500 por 4? 18, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto es 4.500 por 4? Muchachos. 18. No, bueno, pero sí les digo que entonces, ¿cuál es el ingreso marginal? 3.000, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Esa es la forma de hacerlo? Matemáticamente así. Profe, una pregunta. ¿Qué hiciste ahí en el 15? Es que aquí donde estoy había mucho ruido. No sé si puede repetir esa parte. Voy a hacerlo. Tengo 3 lápices, ¿sí? Cada uno lo vengo a 5.000. ¿Cuánto tengo? 5, 10, 15. ¿De acuerdo? ¿No? Ahora, eso es como el 18. Tengo 4, o sea, 4.500 más 4.500, 9.000. Más, bueno, más otros ¿cuántos tendría? 18.000. Bueno, por los 4, falta un cuarto lápiz por acá. ¿Sí, Isabela? Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto aumentó los ingresos por vender esa cuarta unidad? 3.000. ¿Y por qué no los 4.500 que me ha dicho quién era? Juan Camilo. ¿Por qué no? Si esa última unidad que vendió, la vendió por 4.500. Pero por eso me pregunta por qué en el segundo momento considera que las cuatro unidades son de 4.500. No debería ser. Porque estoy viendo que todas las unidades las vende al mismo precio. Ah, verdad. ¿No? Porque si no fuera así, ¿qué pasaría? Estaría discriminando precios, que esto es exactamente lo que vamos a hacer más adelante. Y mire que es exactamente lo que dice esto, mire. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Esta persona, ¿cuánto recibe por la última unidad? Por la última unidad que vende, recibe 4.500. Eso es lo que dice aquí, es el precio. ¿Cierto? Pero ¿qué ha pasado? Que él vendía otras 3 unidades y ¿cuánto tuvo que rebajarle a cada unidad que vendía? Le rebajó 500 pesos. Por 3. ¿No? Entonces, ¿cuánto da? 500 por 3 da 1.500. Y 4.500 menos 1.500, ¿cuánto da? El mismo 3.000. Eso que sería el ingreso marginal. ¿Qué es lo que recibe? La empresa realmente, si quiere vender mayores cantidades de bienes, que tiene que hacer? Recibe la unidad del último bien, ¿no? Recibe el precio tal por último bien, pero ¿qué? Tiene que hacer una rebaja, que es lo que tiene que rebajar a las demás unidades que vende. Y eso es lo que decir esta ecuación de ingreso marginal. Es la forma de interpretarlo. ¿Sí ya lo recuerdan? Si no, ahí está la interpretación. Pero eso es ingreso marginal solamente estrictamente para monopolio, ¿no? Pues supongo, ¿no? Porque Pues, para o sea, por ejemplo, para lo otro, ¿cuál es? No, o sea, este es el ingreso marginal para una empresa que vende todos los bienes a un único precio. ¿Sí? ¿Sí, Daniel? pero por eso, o sea, solamente sería en condiciones de monopolio, porque las de competencia son precios aceptantes. A ver, si fuera competencia perfecta, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto Pues es? si fuera de competencia perfecta, sería 4.500 el ingreso marginal. No, o bueno. Entonces, leyendo la ecuación que tienes del ingreso marginal, en competencia perfecta, sácate sí, porque recibe el precio igual de qué, de última unidad. ¿Por qué? Porque si quiere vender más unidades, él no tiene que rebajar el precio, ¿no? ¿Cuánto tiene que rebajar el precio que vender más unidades? ¿Esto cuánto es? 0. ¿Sí lo ves? Siempre que una empresa, realmente lo que es la competencia perfecta, siempre que la empresa quiera vender mayor cantidad de bienes y tiene que regalar el precio de las demás unidades, va a suceder esto. ¿Sí? En competencia perfecta, ¿qué pasa? Que de P' es 0, porque no tiene que regalar el precio de las demás unidades porque es precio aceptante. ¿Sí, Daniel? Listo, listo, profe. Bueno, listo. Entonces ya tengo la interpretación de esto. Ingreso marginal igual a costo marginal. Bueno, jugando con esto, vamos a reorganizar esto,
¿Qué hacemos? Esto lo tengo aquí, esto lo paso para acá y esto lo paso para este lado. Luego, ¿qué hago? Lo que se hace es dividir todo sobre P. Entonces, si es todo sobre P me queda de esta manera, esto de esta manera, y esto me queda escrito de esta manera, ¿no? ¿Qué es P'? De P de Q, ¿no? Y haga Q dividido P. ¿De acuerdo con eso? Bueno, tengo esta ecuación. ¿Y qué es esta ecuación de acá? Se llama el índice de Lerner, esto de aquí. Y nos dice la capacidad que tiene una empresa de cobrar un precio por encima de su costo marginal. ¿No? ¿Cómo se lee esto? No, es el precio que cobra la empresa, este es el costo marginal. Entonces, del precio, ¿qué capacidad tiene una empresa de cobrar un precio por encima del costo marginal? ¿Y esto qué va a ser igual? ¿Esto qué es? El inverso de elasticidad de la demanda. Bueno, esa es una ecuación muy importante que se utiliza mucho para saber cuánto cobra una empresa y cuál es el poder de mercado de una empresa. Entonces se conoce como el índice de Lerner o el markup de la empresa. Entonces vamos a hablar un poco más adelante, pero para que lo tengan esto presente. Hay que tener el markup de la empresa o el índice de Lerner de la empresa. Esto, olvídense de esto, segundo. Ese que hemos hablado que es el S, cuando se departe el mercado. Fíjense de esto, vamos adelante. Pero básicamente el poder de mercado de una empresa, ¿no? La capacidad de cobrar un precio por encima del costo marginal, va a ser igual al inverso de la elasticidad de la demanda. Bueno, ténganlo eso ahí, vamos a ver, eso voy a hablar un poco más adelante. ¿Alguna pregunta en las matemáticas de esto? ¿Si queda claro? ¿Queda clara la introducción del ingreso marginal? Bueno, el costo marginal pues también ya saben qué es, ¿no? Se ha hablado mucho. Es cuánto debe aumentar el costo de una empresa para producir una unidad adicional. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Hay una pregunta, a ver que esto, si queda esto claro. En competencia perfecta, ¿cuál es el inverso de la elasticidad de la demanda? ¿Cuál es la elasticidad de la demanda de una empresa en competencia perfecta? ¿Cómo es la demanda que enfrenta una empresa perfectamente competitiva? ¿Cómo es la elasticidad de la demanda? Cuéntenme. Recuerda una empresa en competencia perfecta que encontrar con una función de oferta, perdón, de demanda perfectamente elástica. Entonces, ¿cuál es la elasticidad de la demanda? Si es perfectamente elástica. 1. No, eso es unitaria. No es 1, entonces. Profe, ¿no es completamente horizontal? Y bueno, sí, pero ¿y esto qué? ¿Qué es? No me quiero equivocar, pero creo que es tiende a infinito. Listo, tiende a infinito. Y entonces el inverso, ¿cómo, a qué tendería? Tiende a infinito, el inverso, ¿a qué tiende? A 0. Y entonces, ¿qué nos está diciendo eso? En competencia perfecta, ¿qué es igual al precio? Al costo marginal. Exactamente, es lo que tenemos acá. Que estas dos van a ser 0. Entonces, ¿cuál va a ser? El índice de Lerner en competencia perfecta es 0. Y la menor capacidad que tiene una empresa de cobrar el precio, porque cobrar un precio igual a su costo marginal. ¿De acuerdo? Entonces, que hay una relación entre el inverso de la demanda y el poder de mercado. Y entre más inelástica sea la curva de demanda, mayor poder de mercado va a tener la empresa. Vamos por ahí. O lo que dice Elres, cuanto entre más elástica sea la curva de demanda que enfrenta una empresa, va a tener que tiene menor poder de mercado. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Bueno, sigamos. Bueno, hemos escrito esto, entonces claramente dijimos, una empresa en competencia perfecta, por lo tanto, el precio es igual al ingreso marginal, igual al costo marginal. ¿Pero qué tenemos? Tenemos que en monopolio, ¿qué va a pasar? El precio va a estar por encima del costo marginal. ¿Y cómo lo ven? Voy a volver esto acá. Si lo vemos en esta ecuación.
En este caso que tenemos, esto es el precio, este es el costo marginal. ¿Y qué sabemos? ¿Cómo es el signo de esto siempre? ¿Cómo es P'? ¿Cómo es dP de Q? ¿Cómo es este pedacito? ¿No? Si quiere vender más, ¿qué hacer con el precio? ¿Cómo es la pendiente de la curva de demanda? Bueno, la curva inversa de demanda. ¿Cómo es esta pendiente? Negativa. Entonces, exactamente. Entonces, si como esto es negativo que nos está diciendo, entonces una cosa, con algo negativo, y es igual a eso que nos está diciendo, que esto tiene que ser, este precio, ¿cómo tiene que ser? Con relación al costo marginal. Si a esto le quitamos algo, tiene que ser igual que sabemos del precio con respecto al costo marginal entonces. Esto, que el precio siempre está por encima del costo marginal. El monopolio. Y por eso es lo que tenemos aquí, que esto siempre como va a ser positivo. ¿Todos queda claro esto? Y como digamos, este índice de Lerner es igual al precio por el costo marginal sobre el P, de ser al inverso de elasticidad, bueno, el opuesto del inverso de elasticidad de la demanda. Bueno, entonces vamos a ver que es una forma, este índice, de ver que una empresa si tiene mayor o menor poder de mercado. Y es la forma que normalmente, ¿no?, se ve el poder de mercado a través de esto. Se ve, y es muy fácil de ver, se puede saber cuál es el precio que vende la empresa, cuál es su costo marginal, y de esa manera se sabe qué tanto poder de mercado tiene esta empresa. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de poder de mercado de una empresa? ¿No? ¿Qué tanto puede cobrar un precio por encima del costo marginal? Básicamente se debe a tres cuestiones diferentes. Bueno, la primera, como vemos claramente, elasticidad precio de la demanda. ¿No? Entre más inelástica sea la curva de demanda, mayor poder de mercado. O decir de otra manera, entre mayor inelástica sea la curva de demanda que enfrenta una empresa, tiene una mayor capacidad de ¿qué? De tener que disminuir una menor cantidad en los precios para vender una mayor cantidad. O si lo vemos inversamente, si enfrenta una curva de demanda muy elástica, que se enfrenta la empresa, que si esta empresa quiere vender un poco más, tiene que hacer una gran rebaja en los precios. ¿No? Entonces, ¿qué decir? Que tiene poco poder de mercado. Bueno, la primera es la elasticidad de la demanda. Entonces, cada empresa es algo que es exógeno. ¿No? Entonces, en este caso, esta demanda que es algo exógeno, depende de cada mercado, pues algo exógeno de la empresa, entonces no depende, sino depende de, digamos, de las características del propio bien. Bueno, lo segundo sí es algo más importante, que puede ser mucho más endógeno. ¿No? Bueno, de la primera casa no es lo mismo hablar del mercado, no sé, de los cigarrillos, ¿no?, del licor, que hablar, por ejemplo, del mercado de algo que sea muy elástico, de las manzanas, por ejemplo, ¿no?, que tiene sustitutos muy cercanos relativamente fácil, ¿no? Entonces, bueno, una es una característica intrínseca del bien. Lo segundo es el número de empresas. Bueno, también podemos ver, eso vamos a ver mucho más adelante, que entre mayor cantidad sea la cantidad de empresas que haya, pues las empresas tienen una menor capacidad de influir el precio del mercado. ¿No? Entre mayor empresas, digamos, ya en el caso no de como monopolio, sino en el caso de general de poder de mercado, no estás hablando del poder de mercado que tiene, por ejemplo, vamos que tengamos Comcel, pues va a depender de cuántas otras empresas hay en el mercado celular. Claramente, que haya entrado WOM, que es una cuarta empresa con sus propias antenas, hizo que el poder de mercado de esta empresa haya disminuido. ¿No? Entonces, el número de empresas también implica, tiene efecto sobre la elasticidad de la demanda, sobre el poder de mercado que tiene la empresa. Y lo último, el tipo de relación que tiene entre las empresas. No es lo mismo el tipo de relación que tiene, digamos, el grupo Aval con Bancolombia, que como compiten, o lo que puede suceder en el mercado celular, ¿no? Que claramente las empresas compiten en ese momento muy fuertemente. Entonces depende si compiten fuerte o compiten no tan fuerte. Bueno, esto vamos a ver también más adelante eso quiere decir. Pues la relación que tienen unas empresas con otras también determina el poder de mercado que tiene una empresa. Entonces, en general, ¿qué se tiene? Primero, se tiene un bien que es muy inelástico. Segundo, es un sector donde hay pocas empresas que producen ese bien o bienes sustitutos y donde con las demás empresas se compite muy poco, va a tener una empresa que tiene un gran poder de mercado, aunque no es un monopolio.
Bueno, esto como le ten en cuenta para cuando ustedes analizan un mercado que nos permite entender la necesidad de la demanda, ¿no? Y el poder de mercado que pueden pensar cada una de las empresas. Bueno, entonces, ejemplo de monopolios. Bueno, no puede pensar, aunque realmente no es así. Por ejemplo, estamos viendo un ejemplo, que este ejemplo no es bueno, es el ejemplo de la OPEP. ¿Saben qué es la OPEP, no? Pregunto. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ¿no? A ver, ya que saben qué significa OPEP. ¿Organización de qué? La Organización de Países Petroleros. Exportadores de petróleo. Eso. Muy bien. Listo. El cartel del petróleo. Ay, pues no, ellos quisieran ser el cartel del petróleo. Hubiéramos hablado del cartel. Pero ¿por qué no es cartel? ¿Por qué la OPEP no es cercano a un monopolio? A preguntar, ya que está en el mercado del petróleo. ¿Quién es el mayor productor de petróleo del mundo? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y pertenece a la OPEP? No. Ah, por eso. Porque uno de los principales productores no pertenece a la OPEP. ¿No? Entonces, bueno, una de las ganas de que que hoy en día no se entiende como un monopolio o cercano a un monopolio, es por eso. Pero claramente es una institución que tiene un gran poder de mercado, no tan grande como tuvo en los años 70, ¿no? Y los años 80. Ya has hablado en clases anteriores. Gracias a que la OPEP perdió su gran poder de mercado. ¿A qué fenómeno tecnológico? Al fracking. Al fracking, exactamente. Entonces Estados Unidos, exactamente para acabar con su dependencia energética, pues vio el fracking, vio una posibilidad y pues con eso solo después de muchos años, ¿no? Solamente hasta principios del siglo XX y XXI, el fracking empezó a ser importante y ser súper importante hasta hace 10 años o desde hace 10 años. Bueno, por igual, Estados Unidos siempre fue un gran productor de petróleo. La cuestión es que, como igual que hoy en día, que produce muy poco con relación a lo que consume. Bueno, ahorita está más o menos en equilibrio, pero anteriormente, aunque era el que más producía, era el que más consumía con gran diferencia. Bueno, pero gran que hace, hay empresas, o sea, como en este caso la OPEP, es un sector donde claramente el petróleo es un sector, es un bien que tiene pocos sustitutos. Si no, pregúntele a todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Si no, pregúntele a Hungría, o a Alemania, pero Alemania realmente no es el petróleo. Bueno, sí, todos los países que no tienen producción de petróleo, cualquiera, ¿no? Digamos, ustedes quieren, no sé, mover mercancías de un lado para otro, tienen que hacerlo otra vez con petróleo, porque se hace con barcos que utilizan petróleo. Con trenes, bueno, la gran mayoría utilizan petróleo para moverse. Con aviones utilizan petróleo para volar, o con automóviles pues utilizan petróleo para moverse. Son muy pocos los automóviles eléctricos que hay, ¿no? Y igual los autos eléctricos son muy pocos. Realmente mover mercancías se necesita algo derivado del petróleo. O si quieren producir cosas con plástico, que es una de las cosas que más se utilizan, también se necesita petróleo. Entonces el petróleo es uno de los bienes que tienen menos sustitutos, ¿no? O petróleos o similares al petróleo. Por eso es que es un bien muy, muy inelástico. También son pocas, digamos, las empresas que producen petróleo, ¿no? Son muy pocas las empresas, casi que cada país tiene su productora de petróleo, ¿no? Y además de eso, no compiten mucho entre ellas. Entonces tiene la gran característica de ser empresas, o sea, un sector donde hay un gran poder de mercado por parte de los productores, aunque no sean monopolios puros. Bueno. No, digamos hoy en día, Rusia aprovecha ese gran poder de mercado, digamos, la poca elasticidad que tiene, digamos, la producción, digamos, hoy de gas, ¿no? Y otros bienes energéticos que produce para afectar, digamos, para que Europa no pueda sancionarlo como ellos quisieran, ¿no? Si ustedes ven hoy en día, la independencia energética y eso que tienen afán, se lograría por allá, siendo optimista, a finales del 2023. ¿No? Y aunque como dicen, Europa
quiere, o bueno, prevengan que no comprarle cosas a Rusia, desafortunadamente para ellos, o digamos en términos económicos o militares o políticos, no lo pueden hacer. Bueno, ¿qué más? Otras mercancías que son muy inelásticas no tienen este tipo de comportamientos. Existieron diferentes tipos de, digamos, de carteles, ¿no? Entonces, el Pacto del Café, que existió hasta el año 92, igual Estados Unidos lo boicoteó, bueno, pues lo boicoteó, no, él era el gran consumidor y entonces obviamente no quería que existiera. También hubo el cacao, del estaño, del cobre, pero aunque todos son bienes que son muy inelásticos, han fracasado los diferentes carteles. Bueno, eso no lo vamos a ver acá, pero también entender por qué fracasan los carteles. Dime, Isabela. ¿Cuál sería la diferencia entre un cartel y un oligopolio? Eso lo vemos más adelante. En términos técnicos, cartel, ¿qué es? Es cuando todos los productores de un bien se unen y toman las decisiones de manera conjunta. Si el cartel es un tipo de oligopolio, ¿cómo vamos a ver cuando es el oligopolio? Es un tipo particular, el cual que se comporta como si fuera un monopolio. Sí, pues realmente son muchas empresas. Ya, como los ingenios. Sí, como los ingenios del año 2012, porque si no te demandan. Pero sí, en realidad sí, los ingenios, uno puede decir que son un cartel, que compiten muy poco entre ellos y casi que son muy organizadas sus decisiones. Que toman las decisiones de manera... De hecho lo son. Ellos se reúnen a establecer pues a qué precio más o menos le van a comprar a los cortadores la caña y hacen unos más o menos, sí, no, bueno, eso es ilegal. Lo que se puede reunirse es para decidir cuál debe ser la cantidad de exportaciones y a qué precio. Y creo que eso es financiado por el Estado. Tristemente, y el Estado financia eso. Ay, Dios mío. Para que sean un cartel, pero sí. Hay mucha evidencia y hay varias sanciones que han mostrado que toman decisiones de manera cartelizada. Y en Colombia, por tratar de esa manera, menos el sector agrícola es ilegal. En Colombia, el sector agrícola, o sea, el propio Estado fomenta que hagan eso. Pero bueno, así somos un país extraño. ¿Y hay algún otro sector que haga lo mismo o se comporte de manera parecida? En los agrícola, difícilmente. Pues lo único que se me ocurre así como de oligopolio o alianza sería oligopolio son casi todos los que te imagines, pero que se comporten de manera cartelizada, legalmente, digamos que ninguno, pero el sector agrícola casi que todos se comportan de esa manera. ¿Y a través de qué? De una protección del propio Estado lo fomenta. ¿Por qué? ¿Pero cómo lo fomentan? Como, por ejemplo, ¿qué hace? Hacemos asocaña. El Estado, ¿qué le dice? Les da todo un parámetro y los deja que se asocien y que hablen entre ellos. Así lo fomenta. ¿No? Ah, ya. No, y les dice, mire, ustedes les damos que determinen, mire, Estados Unidos dio una participación para exportar caña. Decidan ustedes, entre su asociación, decidan cómo quieren repartírselo. Eso hace el Estado. ¿No? Y así es como lo fomentan. Desafortunadamente. En otros sectores no los dejan, o sea, por ejemplo, ¿se acuerdan el famoso cartel del papel higiénico o de los pañales? Sí. Algo igual, y si fueron, eso sí es totalmente legal, no pueden, o sea, que un productor de pañales se comunique con otro es totalmente ilegal. Otra cosa es que lo hagan, pero es ilegal. Pero en el sector agrícola no existe esa ilegalidad. Por el contrario, lo fomenta el propio Estado. A eso me refiero, Isabela. ¿Sí? Listo, profe, gracias. ¿Sí te queda claro eso? Bueno. Bueno, ¿qué más? No. Bueno, listo. Vamos ahorita el número de empresas porque es importante. Porque el número de empresas determina las barreras a la entrada. ¿No? Entonces, ¿qué vas a tener? Si hay muy pocas empresas, pues obviamente esto, eso vamos a verlo también un poco más y más adelante, con todo lo demás constante,
va a implicar que cada vez la curva de demanda, entre menos empresas, más inelástica la curva va a ser, digamos, el mayor de poder de mercado que va a tener la empresa y va a ser más inelástica la curva de demanda que enfrenta la empresa en sí. ¿No? Miren el número de empresas como el número de sustitutos que tiene. No hagan de cuenta. Coca-Cola. Si hubieran mayor cantidad de empresas que producen sustitutos de la Coca-Cola, pues cada vez que va a tener menor poder de mercado. Entonces veamos así como el número de empresas. Y por último, la interacción de la empresa. No es lo mismo tener un sector donde las empresas compiten duramente unas con otras, donde se dan por la cabeza sin importar lo que suceda, ¿no? Como, digamos, lo que sucedió, digamos, hace un año con la entrada de Hugo, que pateó el mercado e hizo que vean gran poder de mercado las empresas, si ustedes vieron, ¿no? Entró Wong y ¿qué pasó? Casi que inmediatamente, mi plan, el mismo plan me lo mejoraron y me disminuyeron el precio. Exactamente a los pocos tiempos que entró Wong. No sé si a ustedes les haya pasado lo mismo, pero eso sucedió mucho en ese sector. ¿Y eso por qué? Porque entró una nueva empresa, no por el número de empresas, sino por más, porque entró de manera agresiva. Porque, por ejemplo, Nu, ¿qué hizo? Nu entró al mercado, pero entró sin patear muy duro, y ¿qué hizo? Pues obviamente el mercado no cambiará mucho. De todas maneras, la entrada de Nu hizo que tuviera efecto sobre ¿qué? Digamos, sobre las tarjetas de crédito, digamos, dejaron de ser mucho más onerosas con sus clientes, ¿no? Por ejemplo, cuando el Scotiabank entró, no cuando era solo el Citi, o era Colpatria, cuando entró Scotiabank, ¿qué hizo? Entró al mercado, ¿y cómo lo hizo? Ofreciendo servicios gratuitos a sus clientes. Anteriormente, ustedes en una cuenta le cobraban, todo le cobraban un montón. Gracias a esos nuevos pudieron disminuir. De todas maneras, donde hay menos competencia, es la competencia por tasas de interés. Pero bueno, de todas maneras, entre mayor cantidad de empresas y también cambiar la actitud de la empresa, ¿no? Que Scotiabank no entró como nueva empresa, sino compró Colpatria y cambió la actitud, hizo que ya fuera el sector mucho más competitivo. Bueno, para que miren esto. Bueno, ya que las dos condiciones de primer orden de interpretación, es también tener en cuenta las condiciones de segundo orden también son importantes. ¿Por qué? Porque recuerda que la condición de primer orden no garantiza que son máximos, son condiciones necesarias más no suficientes. Entonces, ¿qué nos piden las condiciones de segundo orden? Simplemente para que lo vean, entonces es la condición de primer orden, ¿no? Que ingreso marginal igual a costo marginal. Ahora, condición de segundo orden, pues derivamos esto otra vez con respecto a P. Pues, ¿qué nos da? Pues bueno, derivado esto con respecto a PQ, nos da lo mismo que antes, nos da esto, 2 veces esto, ¿no? Pero además, ¿qué nos va a dar? Ahora la segunda derivada de esto, ¿no? Por Q. Y aquí nos da la segunda derivada del costo marginal. Bueno, entonces, condición de segundo orden, pero básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo esta condición de segundo orden? Lo que nos está pidiendo es lo siguiente. Nos está pidiendo es que esto es el ingreso marginal, la segunda derivada del ingreso marginal, y esto es su costo marginal. Entonces, realmente lo que nos pide esto, es que a medida que la empresa produzca más, el ingreso marginal aumente menos de lo que aumenta el ingreso marginal. Ojo, esto es importante. O sea, no solamente que el costo marginal sea igual al ingreso marginal, sino también que lo que aumenta el ingreso marginal aumenta en una menor proporción la que aumenta el costo marginal. Bueno, esto es lo mismo que teníamos escrito anteriormente. Se va aquí adelante. Bueno, sigamos con las condiciones de primero y segundo orden. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Es que para que una empresa maximice beneficios, no tengo esto, creo que me adelanté un poco. Segundo, se me fue esto. Miren esta ecuación de acá. Esta de acá. ¿Qué sabemos? Sabemos lo siguiente. Sabemos que el precio siempre debe estar por encima del costo marginal, ¿no? Solo que nos dice la condición de primer orden, ¿no? Que esto tiene que ser mayor que 0. ¿Qué implica eso? Si nos dice que todo esto tiene que ser positivo, si todo esto tiene que ser positivo obligatoriamente, ¿qué quiere decir esto? Que esto de aquí tiene que ser positivo. Listo. ¿De acuerdo hasta ahí?
tengamos estas dos ecuaciones ahí en mente. Espero que estoy aquí escribiendo esto. Entonces tenemos esta ecuación de acá. Voy a reorganizar de la siguiente manera. Entonces la misma ecuación que teníamos aquí anteriormente es esta, la que tenemos allá. Vuelvo a reorganizar esto, que es esto mismo que tenemos acá. ¿Cómo lo reorganizo? Voy a hacer lo siguiente. Voy a mover esto para este lado. Me queda esto, si vemos esto, este P. Muevo esto a este lado, nos queda que esto debe ser igual al costo marginal. No sabemos que esto va a ser igual a esto, perdón. ¿No? Sabemos que en el máximo esto es igual a esto. Reorganizamos esta ecuación de acá. Reorganizamos esto y nos sale la siguiente ecuación. Miren esta ecuación de acá. Voy a borrar esto de aquí. Puse muchas líneas sin que tuvieran sentido. Denme un segundo de borrar esto. Ay, no encuentro. Listo. Llegamos a esta ecuación de acá. Nos dice que el precio es igual a ¿qué? Al costo marginal dividido 1 menos la elasticidad inversa de la demanda. Bueno, ¿qué dijimos? Sabemos que el costo marginal tiene que ser siempre positivo, propiedad de las funciones de costo. Otra forma de decirlo, sabemos que esto siempre es positivo. ¿No? Siempre el precio tiene que ser mayor que 0. Nunca puede ser negativo. Bueno, si sabemos que esto es positivo, entonces la única forma de garantizar que eso sea positivo, ¿qué tenemos que decir? Que lo de aquí adentro, ¿cómo tiene que ser también? Tiene que ser positivo. ¿Y cómo se garantiza que esto de aquí sea positivo? Pues necesitamos que todo esto de aquí, como sea, más pequeño de 1, o decir de otra manera, que esto de aquí arriba, como sea, más grande de 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que esto solamente tiene sentido cuando la curva de demanda es elástica. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si la curva de demanda no es elástica? Pues lo que va a suceder es que la empresa no puede maximizar beneficios porque el ingreso marginal sería negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que siempre tenemos dos condiciones. Primero, la empresa siempre maximiza beneficios, una parte de la curva de demanda que sea elástica. Porque si no, así que tendría ingresos marginales negativos, lo cual implicaría que maximizaría beneficios con un costo marginal negativo, lo cual no tiene sentido. Entonces, lo que siempre tenemos es que siempre la función o el punto donde el monopolio escoge maximizar beneficios va a ser la parte elástica de la curva de demanda, nunca una parte inelástica, porque es así, no estaría maximizando beneficios. ¿Qué está diciendo? Que puedes coger una producción diferente y ganar más. Bueno, y con claramente, también nos quiere decir esto, es que si por alguna razón la elasticidad precio de la demanda es menor a 1, de alguna manera el índice LR tendría que ser negativo, lo cual que tampoco tiene sentido. O otra forma de decirlo, quería cobrar un precio por debajo de su costo marginal. Bueno, después me devuelvo a esto. Bueno, veamos gráficamente cómo se ve el caso del monopolio. Y vamos porque las condiciones de segundo orden son importantes. Entonces aquí que tenemos el gráfico de la función de costo marginal. Entonces una función que es creciente. Aquí una función de ingreso marginal. Y estamos suponiendo que la empresa, cada vez que aumenta el precio, va aumentando el ingreso, pero cada vez a una menor proporción. ¿De acuerdo con eso? Bueno, ¿dónde se encuentra el máximo? Pues el máximo se encuentra donde la pendiente de esto, del ingreso marginal, la pendiente de ¿qué? De esta curva roja, es la del costo marginal. O sea, donde la tasa es más grande, ¿dónde se da? Del ingreso marginal, la pendiente de esta es igual al costo marginal. Veámonos el gráfico normal de la empresa. Entonces, ¿qué graficamos? Entonces aquí la curva de ingreso medio, que es la misma curva de demanda. ¿No? ¿Cuánto recibe en promedio cada empresa por cada unidad que venda? Pues su precio. Esta es la curva de ingreso medio. Entonces la curva inversa de demanda es la misma curva de ingreso medio de una empresa. Como vimos, la curva de ingreso marginal está por debajo de la curva de demanda.
sea que el precio siempre es inferior al ingreso marginal. ¿Por qué? Ya hemos dicho, porque la empresa no solamente recibe el precio de una unidad, sino que tiene que rebajar el precio de todas las demás unidades que vendía anteriormente. Por eso, el ingreso marginal está por debajo de la curva de demanda o la curva inversa de demanda. Bueno, por otro lado, tenemos la curva de costo marginal, que digamos es esta. Perdón, la curva de costo marginal, por ejemplo, que es esta, y la curva de costo medio va a ser esta. No, aquí supone una curva de costo marginal constante, bueno, va con esta. Esa curva de costo marginal, ¿cómo sería? Va a ser que es creciente, no es constante, como la tengo acá, pero bueno, la curva de costo marginal. Entonces, ¿dónde maximiza beneficios esta empresa? Pues, ¿qué hace? Iguala la función de costo marginal con la curva de ingreso marginal, y en este caso, ¿cuál es el precio que cobra? Pues sería este precio de acá. Dada esa cantidad que produce 10, lo máximo que puede vender esos 10 unidades es este precio de acá. Bueno, así es como se vería gráficamente esta representación de la curva de ingreso marginal de costo marginal. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno. Miren aquí que la curva de costo marginal tiene pendiente positiva y la curva de ingreso marginal tiene pendiente negativo, ¿no? Entonces está garantizando que esta condición también maximiza beneficios. Pero no siempre sucede así. Vamos a ver si tengo el siguiente caso. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, entonces, siguiente ejercicio. Caso general. Suponga la siguiente función de demanda. ¿No? Es una función de demanda lineal, que es la típica de función de demanda, ¿no? Bueno, realmente la función inversa de demanda, que es lineal, ¿no? Que es igual a A menos B por Q. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Cuál es el ejercicio que tienen que hacer? Es el siguiente. ¿Dónde tengo esto? Y no me quiere avanzar. Bueno, primero, interpretación de esta ecuación. ¿Qué quiere decir A y B, que son los dos parámetros? Segundo, ¿cuál es el ingreso marginal? Tercero, ¿cuál es el precio de la demanda? La siguiente, bueno, la caracterización de elasticidad, yo les doy 2. Luego, representación gráfica de esta función, la función inversa de demanda, la función de ingreso marginal. Luego, supongo una función de producción con rendimientos constantes a escala. Y luego calculen cuál es el equilibrio del monopolio y sus beneficios. Bueno, eso es el ejercicio que vamos a hacer, o bueno, que ustedes van a hacer. Entonces, comencemos con lo primero. La interpretación. Tengo esto. A ver, ¿cómo se interpreta esto? ¿Alguien se arriesga? ¿Alguien me cuenta? ¿Qué quiere decir A y B en este caso? Cojamos a alguien al azar por ahí. Por ejemplo, Karen, hola Karen, ¿cómo estás? Karen, ¿estás por ahí? ¿No? Bueno. A ver, ¿quién? Maximiliano. Creo que sí estás por ahí, espero. Maximiliano. Hola Karen. Pues yo estoy preguntando a Maximiliano si está por ahí para responderme. Se va a devuelvo contigo, Karen. Maximiliano. ¿No? Bueno, entonces sigamos contigo, Karen. A ver, pero bueno, entonces con Karen, te tienen que escribir. ¿Qué quiere decir A, Karen o Maximiliano? Escriban ahí, ¿cómo interpretarían ese A? A es positivo y mayor a 0. O sea, en términos económicos, sí, muy bien. Eso es matemáticamente el intercepto, pero ¿qué quiere decir? Dale un poco más de interpretación económica a ese A. ¿Qué hace a 20? ¿Qué quiere decir que hace a 20? No, no es producción inicial, no, Maximiliano. ¿Y por qué 20? No. Recuerden que es la función inversa de demanda. A ver,
ver, alguien más que les ayude, que piensen qué es ese A. Escríbanlo ahí en el chat, no es nada difícil. Si por ejemplo, si A fuera igual a... Espera, te adelantaste, no pero todavía no hablamos del B, hablemos solo de la, Karen, solo de la. Si A es 20, querría decir que lo máximo que están dispuestos a pagar por un bien es 20. Es el precio máximo que puede cobrarse. Un precio por encima de 20 no vende nada. Bueno, exactamente vendiendo 20, 20 cero. Vendiendo un poquito menos de 20 ya empieza a vender cantidades positivas del bien. Entonces dice cuánto es la disposición máxima a pagar por un bien. Que tiene esto. Y básicamente es el intercepto. Esa es la interpretación de la. ¿Sí? ¿Para todos claro? Es como el precio de reserva que tiene ese bien. Por parte de los consumidores. Lo máximo que pagarían por ese bien. ¿Sí? Cualquier precio por encima de ese A implica que no vende nada. Cobrar ese precio o un precio por encima no vende nada. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? La interpretación de la. Bueno, ahora, ¿qué es la interpretación del B entonces? Karen, no. No es las cantidades. ¿Qué nos dice el B? Nos dice, si esta empresa quiere vender una unidad más, ¿cuánto tiene que disminuir el precio? Por ejemplo, si B es igual a 500, ¿qué nos está diciendo? Como el ejemplo que hicimos de los lápices. Lo que nos quiere decir es que si esa empresa quiere vender un lápiz más, tiene que rebajar 500 pesos al precio de cada lápiz. Eso es lo que quiere decir el B. ¿Sí? ¿Queda clara la interpretación del A y del B? ¿No? Por ejemplo, ustedes ven ustedes pueden decir una ecuación que dice P es igual a 50.000 menos 1000P. Eso, 1000Q. ¿No? Digamos que esto sea la ecuación de que de los almuerzos que puede vender una cafetería. ¿Qué nos está diciendo? Que esta cafetería no vende nada por precios por encima de 50.000. Y cada vez que quiera vender un almuerzo más, tiene que rebajar 1000 pesos al precio del almuerzo. Básicamente es lo que nos diría esto. ¿Sí? ¿Queda clara la interpretación? ¿Sí, Juan Esteban? Bueno, entonces ya saben, si ustedes ven una ecuación lineal, ya pueden de una interpretarla. O por el revés, si ustedes tienen alguna idea más o menos de intuición, podría escribir la ecuación. Sin tener que hacer nada más sofisticado. Simplemente así de una manera muy fácil, aproximada, entendiendo qué quiere decir cada elemento. Bueno, entonces ya teniendo esto claro, ahora sí, cálculos, ahora sí, calculen por favor el ingreso marginal de esta ecuación. Es que borro esto. Entonces ahora sí, matemáticas, calculen el ingreso marginal. ¿No? Entonces, ¿qué? Ingreso total, ¿no? Todo en función de Q y luego derivan eso con respecto a Q. Y eso les da el ingreso marginal. Listo, muchachos, háganlo. Ay, ya vengo a traer algo de tomar. Ay, siempre que lo más... Ay, ay, ay. Bueno, háganlo, muchachos. Sí, muy bien, Juan Esteban.
esperamos un poquito que los demás lo hagan. Sí, el mismo, pues soy Juan Esteban. Vamos a ver que eso tiene una interpretación muy importante esta. Bueno, a todos les doy nunca Juan Esteban. ¿Alguna pregunta? Bueno, si lo ven. Bueno, la elasticidad de la demanda, perdón, y falta calcular la elasticidad también. Ya, vamos ahí, ya tienen la respuesta. Ya que tienen la ecuación ahí de Juan Esteban, si la ven, es igual a A menos 2B por Q. ¿Qué quiere decir esto? Miren que gráficamente, siempre una función de demanda, su ingreso marginal, ¿qué va a hacer? Una función que empieza en el mismo intercepto y tiene que el doble dependiente en valor absoluto. Siempre hace por abajo y siempre hace el doble dependiente. Eso siempre sucede en una función de demanda lineal. Bueno, ¿de acuerdo con esto? Ay, ay, ay. Bueno, ¿y la elasticidad sí les dio esto? ¿Sí? ¿Todo igual el ingreso marginal sí les dio esto? Cuéntenme. ¿Y la elasticidad les dio esto? Ay, ya me está. Sí, no. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, de tarea. Terminen de calcular esto. Hagan esto gráficamente. Bueno, antes de eso, ¿cuál es una función de producción con rendimientos constantes a escala? ¿Qué forma tiene la función de costos? Si la función de producción tiene rendimientos constantes a escala, siempre la función de costos tiene la forma CT igual a una constante por Q. Entonces, supongan esta función de costos igual a A por Q, por ejemplo, o una constante, no, realmente no escribe, realmente escribe C por Q. Esa es la función de costos. ¿No? Entonces, así, calculen cuál es el equilibrio del monopolio y los beneficios. Bueno, dejemos eso ahí de tarea y lo vemos la otra clase, ¿les parece? ¿Cómo se hace qué? No, es la función de costos, no, ténganla hecha. Siempre tiene la función de costos, supongo una función de costos que es igual a C por Q. ¿Qué tienen que hacer? Igual ingreso marginal con costo marginal, encontrar el equilibrio, o si no, hacer la forma larga. ¿Qué es la forma larga? ¿Tiene el problema? ¿Cuál es el problema? Maximizar los beneficios. ¿Qué son los beneficios? P, ¿y P qué es? A, bueno, menos B por Q, multiplicado por Q, menos C por Q. Escriban esto con respecto a Q, e igualan cuál es el Q óptimo. ¿Sí? Que depende de A, B y C. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Trátenlo de hacer. Eso lo encuentran. ¿Listo, muchachos? Háganlo. Sí, pues espero mejorarme. Porque el problema es No, pues en teoría ya tenía que ser presencial, pero yo dije que lo hacía así de distancia. Primera cosa, COVID no se sabe, pero posiblemente, pues primera cosa,
es que no me ha salido el examen del COVID, pero claramente tengo una información respiratoria y es posiblemente muy contagiosa. Por eso es que decidí no hacer la clase hoy presencial. Entonces, la última que es así a distancia, porque obviamente presencial es mucho mejor. No, pero lo hice hoy por no contagiar a los muchachos. ¿De acuerdo? Y porque ya tenía garganta, porque el martes ya no tenía garganta para dictar la clase. Ay, lo siento, Juan Esteban. Sí, esa es la diferencia entre presencial y no. Yo lo sé. Pero tocaba así o no dictar el curso porque igual de pronto los contagiaba, muchachos. No, entonces bueno, están ustedes, igual el martes lo hacemos. ¿Sí? Sí, muchachos, sí, que sea la última clase a distancia. Sí, no, ya a mí no me gusta, ya les he dicho desde hace rato. Pero si no había más, no es mejor así que no hacer nada. Bueno, muchachos, traten de hacer este ejercicio y nos vemos entonces el martes. Chao, cuídense, muchachos.